orar dándole gracias a nuestro Dios por sus misericordias y clamar, suplicar por la dirección de su Espíritu Santo en este tiempo del sermón. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Damos gracias, Dios, por tu redención, por tu amor, por tu cuidado, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, por la manera como nos amas, porque es una forma maravillosa y poderosa y eres tú el que nos sostiene y nos sustenta en todo tiempo. Te damos las gracias, pedimos la dirección tuya de tu Espíritu Santo para que se cumpla el propósito eterno por el cual tú nos has dado tu palabra, Señor, y que seamos bendecidos grandemente por ella, Señor, edificados en el fundamento de Cristo por tu Espíritu, por tu palabra, que seamos asimismo consolados profundamente, Señor, en nuestro espíritu y exhortados, corregidos para que seas tú glorificado en todo tiempo. Gracias, Señor, en tus manos estamos. Pido la dirección de tu Espíritu para exponer y que nuestros corazones sean abiertos también de mis hermanos para escuchar con mansedumbre, con amor y con discernimiento. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Hemos venido hablando en la serie a los Hebreos sobre el tema de la disciplina. Fue el último tema que tocamos en la carta y brevemente lo resumo. Habíamos dicho que la disciplina, el griego paideia, tiene que ver con la instrucción. No solamente se refiere a los aspectos de castigo y corrección, sino que también está implícito el aspecto de la instrucción en el cual el Señor nos guía para irnos formando de una mejor manera a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y un punto importante que veíamos en el último sermón de Hebreos era que Dios únicamente disciplina a sus hijos. Únicamente. Y podríamos decir que a pesar de lo dolorosa que puede ser en algunos momentos la disciplina, es un gran privilegio de los hijos. Un gran privilegio que nos ayuda a estar en Él, en Dios, en Cristo, a andar en Él y a glorificarle en todo tiempo. También hablábamos de que muchas veces éramos inmaduros frente a la disciplina, porque pensábamos que era como una falta de amor de Dios que nos tratara de cualquier manera que nosotros consideráramos dolorosa, pero que finalmente entendíamos que era de mucho provecho y bendición para nuestras almas. Bien, hoy vamos a tocar o vamos a hablar la segunda parte de la superioridad de la disciplina en el nuevo pacto. Es el título del tema que podríamos tener allí. Y quiero introducir el tema hablando un poco de la instrucción en la milicia. Porque cuando se habla de disciplina militar, nosotros tenemos que tener en cuenta la rudeza de esa disciplina, pero esa disciplina tiene un propósito, ¿verdad? Si nos vamos a la antigua Roma, por ejemplo, en Roma el propósito del ejército romano era un propósito conquistador. Ellos entrenaban a sus hombres, eran hombres recios de verdad, muy recios, que luchaban por conquistar todos los terrenos, todo el territorio que no era parte del territorio romano. Y estos hombres recios tenían una disciplina magnífica, parecían un reloj la manera como combatían, como luchaban contra otros pueblos. Los hombres de ese ejército no se permitían muchas libertades. Realmente estaban enfocados en obtener el propósito del imperio, ¿verdad? Hoy en día nuestros ejércitos en casi todo el mundo tienen otro propósito, no tienen un propósito de conquista, sino de defensa de la soberanía. Ese es el propósito por el cual trabajan los hombres de esos ejércitos. Ahora bien, si lo traemos hasta el plano espiritual, tendríamos que decir que el propósito de los hombres y mujeres de Dios es la expansión del reino. Por eso es la disciplina para nosotros.
para que seamos hombres y mujeres formados para la expansión del reino. Pero entonces nosotros no seremos hombres recios y fuertes para la conquista, como muchas veces se paran en las iglesias y nos dicen que hay que conquistar el mundo. No, estamos armados con la palabra de Dios, llenos de amor, de mansedumbre, con la capacidad de confrontar el pecado y hablar las palabras de Dios. Para eso somos instruidos, pero también somos instruidos y principalmente para glorificar a Dios en nuestras vidas. El propósito de la disciplina no es que simplemente seamos mejores hombres y mujeres para nosotros mismos. No, somos hechos para la gloria de Dios. Teniendo eso en mente, quiero pedirle que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículos 9 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, cuando nosotros leemos estos versículos, estos 3 versículos, podemos ver que hay básicamente tres ideas. La primera de ellas es que la disciplina de Dios es mucho mejor que la disciplina del hombre. Luego, vemos que la disciplina de Dios es más provechosa que la disciplina del hombre. Y tercero, podemos observar que la disciplina de Dios es más fructífera que la disciplina de los hombres. Son 3 puntos interrelacionados, pero que en el fondo nos está transmitiendo la misma idea. La disciplina del nuevo pacto es superior. ¿Y por qué decimos que es superior? Alguien podrá decir, mira, la disciplina en el antiguo pacto era mucho más estricta. Si tú te das cuenta, cuando murmuraron contra Moisés, se abrió la tierra y tragó a Datán y a Abirán y a todos estos impíos que hablaron contra Moisés. Y si te das cuenta, también cuando se atrevieron a levantarse contra Dios, aparecieron serpientes que los mordían y que los mataban en ese momento. Sí, eso podríamos hablar de severidad, pero estamos diciendo que la disciplina del nuevo pacto es mejor, porque tiene un propósito mejor. Y nuestro primer punto de hoy creo que va en esa dirección, que la disciplina de Dios es mucho mejor que la disciplina de los hombres. En el versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Si nosotros llegamos hasta esa parte, nos toca pensar de quién está hablando el autor, a quién se está refiriendo. ¿Serían padres creyentes que en algún momento estuvieron relacionados con la religión de Israel o eran padres paganos? Yo creo que eran padres creyentes, por la manera como la Biblia los describe. Dicen, nuestros padres, está hablando de nosotros como creyentes, nos disciplinaban y los respetábamos. Entonces, yo creo que se está refiriendo a padres creyentes, sobre todo por toda la instrucción que Dios les había dado a los padres en el Antiguo Testamento. Dios les había dicho, mira, tú a tu hijo lo vas a corregir porque cuando esté mayor, él no se va a desviar de los caminos que tú les has enseñado. ¿Cuáles eran los caminos que le habían enseñado a los hijos? Los caminos de la vida eterna, los caminos de la enseñanza, de la instrucción. Es más, en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4 en adelante, es evidente que el autor le dice a los padres de Israel, mira, Jehová el Señor es uno solo, por lo tanto instruye al chico
y háblale de la palabra cuando vayas en el camino y cuando se levanten y cuando se acuesten. En todo tiempo sigue hablándole de mi palabra, instrúyelo. Y luego dice en Proverbio, y si se sale del camino, dale vara. Inmediatamente para evitar que los hijos se salieran del camino del Señor. Eso fue, digamos, en la época del Antiguo Testamento, pero en la época de revelación del Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos dentro del sistema pagano del Imperio Romano. Cuidado, estoy hablando de una situación sociológica particular, histórica particular. Es decir, estoy hablando del Imperio Romano. La civilización romana tuvo un antes, que es la República, pero ahora estamos en la época del Imperio. Y durante la época del Imperio salieron una gran cantidad de leyes, y dentro de esas leyes estaba la famosa patria potestad. Yo recuerdo que empecé a aprender el tema de la patria potestad cuando mi abuela materna me hablaba sobre este tema. Y me hablaba del derecho que tenía el padre sobre los hijos. Y la patria potestad en Roma era algo muy serio, porque el padre era el dueño de la casa. Su esposa lo ayudaba a criar los hijos, pero él era el dueño de todas las cosas. Cuando le nacía un hijo, él lo tomaba en sus manos y lo reconocía. Decía, este es mi hijo. Si era una niña, le ponía un nombre a los 8 días. Pero si era niño, le ponía 3 nombres a los 9 días de nacido. Algunas veces, era muy raro, los padres no reconocían a los hijos y estos podían ser desechados muertos. Pero eso era rarísimo en Roma que ocurriera. Pero entonces el padre reconocía al hijo. ¿Y cuáles eran los derechos del padre sobre el hijo? Eran derechos absolutos. El padre podía incluso disponer de la vida de su hijo. Era un castigo bastante fuerte, lo que no ocurría en Israel. En Israel había leyes particulares para instruir al hijo en el camino del Señor, aunque también podía darle muerte cuando había muchos testigos que decían que aquel hijo era una persona acusada de disolución, borracheras y tenía una conducta inmoral. Eso es lo que ocurría acá. Y el autor dice, miren, nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos. Nuestros padres, y creo que la palabra clave aquí es padres terrenales, aunque en el texto griego no dice terrenales, sino que usa la palabra sarcos, que significa carne, es decir, nuestros padres según la carne. Y aquí hay un claro paralelismo, un paralelismo de antítesis o un contraste, porque en la segunda parte del versículo 9 dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Padres en la carne, padres en el Espíritu. Padre en el Espíritu. El Padre según la carne son nuestros padres biológicos. Ellos nos han dado la vida biológica. Claro, Dios es el dueño de toda vida. Pero digamos que en este orden de ideas, nuestros padres biológicos nos han dado la vida. Pero la verdadera vida, que es el Espíritu morando en nuestra alma, es dada por Dios. Dada por Dios. Padre terrenal, corrige lo terrenal, trata de mantenerlo dentro de lo terrenal, con un propósito terrenal seguramente, pero el Padre de los Espíritus, dice el texto, que ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y hay una consecuencia, y viviremos. Y viviremos. Obedecer la instrucción del Padre de los Espíritus claramente trae vida eterna. Y creo que hay un claro y marcado contraste nuevamente entre la carne y el espíritu, entre la disciplina pasional y sin propósito y la disciplina eterna de Dios, en el cual nos instruye para la alabanza de la gloria de su gracia. Y creo que eso nos puede servir como una primera aplicación para que estemos atentos a escuchar la voz de nuestro Padre espiritual, que nos ha dado vida espiritual, que nos ha hecho nacer de nuevo por su poder, que ha puesto a su Espíritu en nosotros para estar atentos a su voz y hacer su voluntad. Es un llamado
que Dios nos hace a través de su palabra. Entonces, hasta aquí hemos visto que la disciplina de Dios, el Padre de nuestro espíritu, que es la forma como mejor se podría traducir ese versículo del griego koiné al español, el Padre de nuestros espíritus, lo mejor que podemos hacer es obedecer la voz de Él. Pero luego viene un segundo aspecto y tiene que ver con que la disciplina de Dios es más provechosa que la disciplina de los hombres. Miren que va progresando naturalmente el pasaje. Dice, y aquellos, hablando de los padres biológicos, y aquellos padres biológicos pero formados en el temor de Dios, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Propósito, provecho. Los padres, dice él, miren, los padres, ¿a cuáles se refieren? A los padres según la carne. Esos padres que los trajeron ustedes a la vida, los disciplinan y muchas veces sin ningún propósito, simplemente para cambiar la conducta, pero no para cambiar y transformar el corazón. Ted Trick, en un precioso libro que ojalá todos los que son padres o van a ser padres lo pudieran leer, se llama Cómo pastorear el corazón de su hijo. En ese libro dice, mira, no trates de cambiar la conducta de tu niño, cambia el corazón, apunta al corazón, para que ellos tengan actitudes que glorifiquen a Dios durante toda su vida. Y me llama la atención porque yo me pongo a pensar en los propósitos y en las palabras que nosotros como padres de sangre y carne, decimos a nuestros hijos muchas veces y lo que pensamos. Muchas veces nos molestan que nuestros chicos hagan ruido y les decimos, oye, guarda silencio porque me estás molestando a mí. Pero, ¿cuál debería ser la actitud de un padre creyente? Nuestra actitud debería ser exhortar a nuestros hijos de tal manera que le den gloria a Dios con sus acciones. Y de verdad que nosotros somos muy ligeros para todas las cosas que decimos a nuestros hijos relacionadas con la instrucción. Una de los sermones favoritos de los padres en todo el mundo, creo, es ese que dice, mira, yo no tengo dinero, pero lo único que te puedo dar es la educación, porque esa será tu herencia. Y nosotros decimos, bueno, tu herencia será la educación. Vayamos por parte, pensemos en lo que estamos diciendo un momento. ¿Significa que lo único que te puedo dejar son un título universitario? ¿Eso es lo único que te puedo dejar? Eso sería muy triste porque significa que te estoy preparando para pagar cuentas, mantener el hogar y qué sé yo, tal vez irte 1 o 2 veces al año de vacaciones y que tengas un poco más de dinero que el que yo tuve si me crié en pobreza o en riqueza. Pero eso es lo único que te dejé. Que puedas tú vivir como hijo mío tal vez 30 o 40 años más después de mi muerte. Eso es lo único que te pude dejar. Vaya pobreza, vaya pobre instrucción y disciplina que le estamos dejando a nuestros hijos. Pero cuán glorioso es si el padre prepara al hijo para la vida eterna, si le predica el evangelio desde que está pequeño y lo exhorta con las palabras que debe exhortarlo. El padre terrenal ciertamente por pocos días disciplina al hijo como a él le parece. ¿Cuáles son los castigos que aplicaré? Y aquí es donde viene, bueno, el recorte de privilegios. Si son niños, pues bueno, la vara, pero luego va creciendo, ¿verdad? Y como dice nuevamente Ted Trick, vamos perdiendo el poder para disciplinar a nuestros hijos de manera física, pero deberíamos ir ganando influencia en sus almas. Deberíamos ir ganando el respeto por ser padres cristianos. Eso es lo que nosotros deberíamos ser. Ellos deberían perder el miedo al golpe, pero ganar un profundo respeto a la figura del padre. Pero muchas veces no ocurre de esa manera. Nosotros no educamos a nuestros hijos
No los disciplinamos como Dios quiere, sino según nos parece. Y seguramente cuando se reúnen los padres a hablar, sobre todo los no creyentes, cuando dicen, mira, tengo un problema, el hijo mío anda en esto y en esto, ¿qué hago? No, hazle esto, quítale la televisión, no le compres el celular, o dale con la vara. En fin, son los consejos que se dan, pero que no tienen el propósito más allá de eso, de cambiar la conducta. Me molesta esto, listo, cambia eso. No, a ese punto no puede, en ese punto no puede ni debe terminar la disciplina. En cambio Dios dice, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Hay una serie de palabras aquí que son bien significativas en la relación con la disciplina. La disciplina de los padres, nuestra disciplina, se basa en la evidencia inmediata que tengamos sobre lo que los hijos hacen o dejan de hacer. Si vamos a aplicar un correctivo es lo que vimos. Pero ¿qué pasa si nosotros no vemos lo que hacen nuestros hijos? Nuestros hijos van a quedar sin disciplina. Pero viene el gran contraste, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. No solo lo ve y lo sabe todo, Dios conoce lo íntimo y más profundo de nuestro corazón. Él ve donde otro no puede ver. ¿Y sabe algo? A pesar de todo eso, Dios en su amor nos disciplina, no nos destruye. ¿Cuán grande y profundo es el amor de Dios? Dios nos disciplina para lo que es provechoso. Pero me llama la atención cómo termina el versículo, porque podríamos preguntar si lo dejamos hasta ahí, ¿qué es provechoso? Para lo que es provechoso, para que participemos en su santidad. La raíz de la palabra que está allí es agios, santo. ¿Qué es santo? Santo no se refiere únicamente a la pureza moral, a la perfección de la pureza moral de Dios. Sí, ese es uno de sus atributos. Pero la santidad tiene que ver con que Dios está apartado o separado de todo pecado. Todo aquello que sea pecaminoso, Dios lo aborrece. Ahora piense en esto en un momento. Para los que creen que la disciplina es un acto de venganza de Dios. Dios es tan santo que ninguno de nosotros puede participar, siquiera pensar acercarse a Él, porque Él es santo y nosotros, el mejor de nosotros es pecador. El mejor de nosotros fue Adán. Y el mejor de nosotros es pecador. El mejor de nosotros en esta iglesia es pecador. Y no puede por ningún motivo acercarse a Dios porque sería consumido inmediatamente por la santidad de Dios. Ahora bien, Dios ama profundamente, nos ama profundamente a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos ama? La Biblia dice que nos ama, no nos dice por qué nos ama. Porque si buscamos en nosotros algo porque Dios nos ama, no encontramos nada para que Dios nos ame. Es más, si nosotros nos analizamos a la luz de la palabra, nosotros mismos no encontraremos en nosotros nada para amarnos. Si yo tuviese una persona exactamente igual a mí, creo que la aborrecería. No quisiera que fuera mi vecino realmente. Pero Dios en su misericordia nos ama a pesar de nosotros mismos. Nos ama profundamente. Y porque nos ama, aplica la disciplina en nuestra vida para que participemos de su santidad, porque nadie puede acercarse a Dios quien no sea santo. Dios nos disciplina para santificarnos y por ese gran amor aplica su disciplina y nos acerca a Él. El versículo 14, que lo expondremos en otro momento, de este mismo pasaje dice, seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que dice el texto, sin santidad nadie verá al Señor. Pero resulta que ninguno de nosotros tiene el poder de autosantificarse. ¿Quién es el que santifica?
Dios por el poder de su Espíritu Santo. Pastor, pero es que aquí dice procurar la santidad, luchar por la santidad. Sí, Dios nos pone unas tareas. Nos pone unas tareas maravillosas, pero le aseguro que el efecto santificador en nuestra vida es por el Espíritu de Dios y por su palabra en nuestras vidas. Sí que nos esforzamos, sí nos esforzamos, pero estoy diciendo que el efecto santificador en nuestra vida por parte de Dios lo produce el Santo Espíritu de Dios en nosotros por su bendita palabra. Miren, y es hermoso que dice para que participemos de su santidad. Es decir, la santidad no es algo interno, inherente, propio del ser humano, sino que es algo dado al ser humano. La santidad no crece en el árbol de un corazón caído. La santidad es dada por el Espíritu de Dios de tal manera que toda la gloria sea de Él. Él nos hace participar de su santidad. Él nos ha hecho, dice la Escritura, que Él nos hace partícipes de la naturaleza divina, no de la esencia, naturaleza divina. Y la santidad de Dios, Dios nos las da. Los que estudian teología, la santidad, que es un atributo comunicable o incomunicable, ciertamente es un atributo comunicable, pero Dios no lo comunica plenamente porque la plenitud de la santidad reposa única y exclusivamente en Dios. Por lo tanto, el hecho de que Dios nos haga partícipe de su santidad, como dice este texto, es una muestra del amor de Dios, es una muestra de la gracia de Dios, es una muestra del poder de Dios, es una muestra del anhelo de Dios por las almas de sus escogidos. Dios lo hace. Y creo que aquí hay una segunda aplicación. No pensemos que por aplicar una fuerte autodisciplina en nuestra vida, que nos puede hacer incluso personas legalistas, podemos ya entrar tranquilamente delante de la presencia de Dios. Dios es el que nos hace por su gracia partícipe de esta gloriosa santidad. Pero hay un tercer aspecto que no podemos y que no debemos descuidar en esta mañana, y es el hecho de que la disciplina de Dios es más fructífera que la disciplina del hombre. En el versículo 11 dice, es verdad, esto es una afirmación, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay una primera afirmación que necesitamos considerar, y es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Si usted le pregunta a un chico que le acaban de dar con la vara, ¿tu papá te quiere? Papá no me quiere, como les decía en el sermón anterior. Papá no me quiere, ¿por qué? Porque me pegó. Ajá, te pegó. ¿Pero por qué te pegó? ¿Por qué te pegó, papá? Ahí es donde está la importancia de la instrucción, ¿verdad? Si el chico puede responder, papá me pegó porque me porté mal y porque eso no glorifica a Dios, creo que estamos haciendo un mejor trabajo. Luego, cuando pasa el tiempo y tal vez el joven llega a casa tomado tal vez, y en casa ninguno toma, todos aprendimos aprendimos a vivir dentro de un marco cristiano en donde esos abusos no se cometen, y lo exhortamos con la palabra de Dios, no diciéndole tú no sirves, tú no vales, sino diciéndole mira, nos estás ofendiendo profundamente porque los valores de la palabra de Dios que te enseñamos no apuntan a que te conviertas en lo que te estás convirtiendo. Y aquel joven empieza a reflexionar sobre eso. Creo que también vamos cumpliendo nuestro objetivo, porque tanto en el niño como en el joven
se va a producir una tristeza que lo va a llevar a una reflexión sobre cómo está viviendo su vida. Pero ninguna de las dos disciplinas va a parecer motivo de gozo en el momento. ¿Cómo nos disciplina a nosotros el Señor? Dios nos disciplina de muchas maneras cuando pecamos, cuando violamos los parámetros de su ley. Seguramente puede venir sobre nuestra vida enfermedad. Seguramente puede venir sobre nuestra vida profundas depresiones. Seguramente podemos incluso llegar a perder familiares, amados, amigos, que nos producen tristeza, y nos lleva a cuestionar cómo estamos viviendo la existencia delante del Señor. Nos llevará a esa profunda reflexión, pero la disciplina en sí misma no será causa de gozo, dice la Escritura, sino de tristeza. Pero no es la tristeza que nos acaba y nos destruye, sino la tristeza que produce arrepentimiento y que produce que nos volvamos a Dios. Pero ¿en quiénes se puede despertar esa tristeza? Únicamente en los hijos de Dios, en los creyentes. Me llama la atención que el texto dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto que da fruto de justicia, aquí sí, el texto nos da la impresión de que Dios está actuando de adentro hacia afuera. Cuando nos hace partícipes de su santidad, notamos que está actuando de afuera hacia adentro. Pero ¿por qué ahora cuando vemos el tema de la justicia, parece que estuviera actuando de adentro hacia afuera? Por la obra interna del Espíritu Santo. Y si nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos vamos a encontrar que el texto dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Dios está actuando tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, pero es Dios el que está actuando. ¿Se da cuenta? Actúa por su palabra, por la predicación de su palabra, por la exhortación de hermanos mayores, maduros en la fe, por la predicación de la palabra de Dios, por los libros que leemos, en fin, Dios actúa de esa manera en nuestra vida, pero también está actuando desde adentro por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que produce? Fruto de justicia, dikaios une, el griego. ¿Qué significa justicia? Pues bien, la justicia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios da a cada quien exactamente lo que merece. Nosotros merecíamos condenación. Entonces, ¿cómo hizo Dios para no derramar toda su ira en nuestra alma? Pues ya lo sabemos. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne a morir en la cruz por los pecados de su pueblo. Él ahí derramó su justa ira sobre el Hijo, castigando nuestro pecado en nuestro perfecto y bondadoso sustituto, en nuestro Señor Jesucristo. Derramó su justa ira salvándonos de la justa condenación, de tal manera que castigó el pecado en nosotros. Pero entonces, ¿cómo es eso que en nuestra vida se produce un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados? Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, por la palabra de Dios en nosotros, podemos mirar a Jesús, a nuestro Redentor. Entonces, nuestra vida empieza a ser transformada. Nuestra existencia deja de ser una muy vana existencia sin sentido, girando alrededor de nosotros mismos, sino que empezamos a estimular una profunda fe en Jesucristo y nuestra vida se va a tornar verdaderamente justa. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Lo dice
toda la Escritura. Somos justificados por la fe en Jesucristo, pero nuestro corazón también será un corazón que va a dar un fruto de justicia apacible. Vamos a ser verdaderos creyentes que amamos a Dios, que amamos su palabra, que amamos su instrucción, que amamos su ley y aún amamos su disciplina. Y es Dios el que nos ejercita en esa justicia. Pregunto, ¿será fácil o difícil vivir de manera justa en medio de un mundo injusto? Ciertamente es muy difícil vivir en medio de este mundo injusto. Un mundo que aplaude lo que está mal y censura lo que está bien. Un mundo hecho totalmente para los impíos. Ese mundo injusto es el mundo en donde nosotros tenemos que vivir. Pero ¿cómo vamos a vivir en ese mundo? ¿Replicando las mismas prácticas del mundo? No. Tenemos que vivir en ese mundo conforme vivió nuestro Señor Jesucristo, viviendo con toda justicia, llamando a lo malo, malo, llamando a lo bueno, bueno, y llamando al arrepentimiento a las personas para que vengan y se conviertan a Cristo. Fruto de justicia. Un corazón justo también será un corazón que tendrá paz. Y miren cómo están combinadas estos dos principios. Participamos de la santidad de Dios, versículo 10. Dios nos hace partícipe, pero damos frutos de justicia para la gloria de Cristo. Nuestra vida debe ser una vida hermosa que vale la pena. Una vida difícil, sí, pero una vida hermosa. Una vida que glorifique a Dios en todo tiempo. En nuestro sermón dominical de hoy, observamos tres aspectos de la disciplina. Primero, que la disciplina de Dios es mejor que la disciplina de los hombres. Segundo, que la disciplina de Dios es más provechosa que la disciplina de los hombres. Y tercero, que la disciplina de Dios es más fructífera que la disciplina de los hombres. Hay dos reflexiones finales que quiero hacer para los no creyentes. Amigo, todas las cosas que ocurren en tu vida hoy no son porque Dios te ame y te esté disciplinando. No, tú eres objeto de la ira de Dios. Y por eso es necesario que vengas a los pies del Señor Jesucristo, que le pidas perdón. Y sólo así podrás ver con claridad, ser partícipe de la santidad de Dios sin la cual nadie le verá y que tu corazón finalmente podrá dar fruto de justicia. Hay una reflexión para los creyentes. Mis hermanos, el Dios Todopoderoso ha dado todo por nosotros. Ha dado lo mejor de Él, a su Hijo Cristo. Lo dio todo. Dios no se guardó nada para Él. Lo entregó todo por amor a nosotros. Nuestro costo es muy alto para el Padre. Ahora bien, por haber costado tanto, el Dios Todopoderoso necesariamente aplicará la disciplina en nuestras vidas para gloria de Él y para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Adoradores, que glorifiquemos al Señor en nuestro corazón en todo momento de nuestra vida. Amén. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, aún por esta dolorosa disciplina que muchas veces recibimos, Señor. Es una muestra de tu amor. Pero a través de esa muestra, Señor, nos capacitas para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos, Señor. Nos haces partícipe de esta gloriosa santidad. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, y que nuestro corazón, nuestra alma, dé fruto apacible de justicia, para que todos vean, Señor amado, la obra de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, crean y se arrepientan. Oh Señor, ayúdanos de verdad, socórrenos, extiende tu mano sobre nosotros, Señor, y no permitas que nos salgamos de tus parámetros. Ayúdanos a ser hombres que aprendemos la instrucción, Señor, de manera clara, Señor, y que pongamos por obra tu palabra. Señor, finalmente,
Quiero darte la gloria y la honra, las gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos a que no le añadamos ni le quitemos nada, Señor, sino que en todo momento la expongamos con claridad, con rectitud, para gloria y alabanza de tu nombre. Tú eres digno, Señor, Padre Celestial, de recibir la alabanza y la gloria. Tú eres digno, Señor Jesucristo, de ser adorado, porque tú nos has redimido. Oh Santo Espíritu de Dios, tú eres digno por aplicar esa palabra en nuestros corazones y darte a conocer y hablar de Cristo para salvación, Señor. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. A continuación, la cena del